Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro trabajo el día de hoy. Fin de semana, chicos, estamos viernes ya, viernes 4 de diciembre. Mañana y pasado tienen 2 días de descanso. Y como ustedes ya saben, estamos próximos ya muy cerca a terminar nuestras labores escolares, nuestras labores académicas de este año, chicos. Así que que no les dé flojera, que no les dé cansancio, por favor. Tenemos que seguir adelante en este poquísimo tiempo que nos queda, ¿sí? Vamos, nosotros podemos seguir trabajando con todo ese ánimo con el que empezamos, ¿no es cierto? Muy bien. Y miren, ¿y qué más que trabajar con gusto teniendo este fondo? Mira, este fondo alusivo a esta fiesta tan importante, esta celebración tan importante que vamos a tener en este mes, chicos. Miren, ve, qué bonito fondo. He querido poner aquí la representación de lo que en realidad este mes nosotros celebramos, como es la Navidad. ¿Y qué cosa es la Navidad? El nacimiento del niño Jesús. Ahí lo tenemos, miren, ve, ahí está. Qué bonito, ¿no? Entonces, ya de eso vamos a hablar en la siguiente semana, más todavía. Entonces, pero tenemos que tener aquí toda nuestra ambientación referente a la Navidad. Entonces, ya estamos aquí. Y así vamos a ir variando todos los días diferentes motivos navideños para no olvidarnos que este mes es un mes muy importante para todos los católicos, chicos, y que debemos de celebrarlo en unión familiar. Así como la familia de Jesús siempre estuvo unida, él fue el centro de unión de esta familia, igualmente la nuestra, chicos, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces. ¿Qué nos toca trabajar en este momento? Nos toca trabajar el área de personal social, chicos. Y vamos a continuar hablando acerca de nuestro tema que hemos empezado en la clase anterior. A ver, ¿cuál fue el tema que empezamos el día miércoles que tuvimos personal social? Muy bien, hemos empezado a hablar acerca de los desastres naturales, ¿no es cierto? Que, bueno, en realidad eh, son fenómenos que ocurren por efecto de la misma naturaleza y que lamentablemente nosotros no podemos detenerlo, ni mucho menos podemos evitar que esto ocurra, pero que sí debemos de saber qué hacer en caso si nos encontramos en una zona, en un lugar donde pueda uno de estos o algunos de estos desastres naturales ocurrir. Debemos de estar muy atentos, debemos estar ya muy prevenidos ante cualquier situación que se presente. Nosotros aquí donde nos encontramos ubicados, chicos, que es la costa, todo lo que es la costa de nuestro país, pues eh, así no querramos nosotros de repente aceptarlo, pero estamos ubicados en una zona sísmica. ¿Y qué significa una zona sísmica, chicos? Que toda esta región de la costa, pues se encuentra ubicada en un lugar donde las placas del planeta, ¿no? De las placas tectónicas, que son como especie de unas enormes rocas que se encuentran muy, pero muy profundamente, ¿no? Con una profundidad, eh, pero muy adentro. Eh, con el movimiento que ejerce nuestro planeta, pues estas placas sufren una serie de movimientos, alteraciones, y esto que ocasiona, que trae como consecuencia uno de estos desastres naturales del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y que, bueno, al estar nosotros habitando, viviendo en esta parte, en este sector, pues ya tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación si se presenta, ¿no? Entonces, y chicos, por ejemplo, bueno, este año no lo hemos podido hacer porque no hemos estado juntos en el colegio, pero en años anteriores, por ejemplo, ustedes que, bueno, son pequeñitos todavía y quizás recuerden que el año pasado, cada cierto tiempo en el colegio, se realizaban los simulacros de sismo, ¿se acuerdan? Cuando, por ejemplo, de un momento a otro ponían una alarma, una sirena y sabíamos todos qué es lo que teníamos que hacer, dónde teníamos que ubicarnos y cómo debíamos de comportarnos en ese momento, ¿no es cierto? ¿Se recuerda? Claro que sí.
que de repente los chicos que están con nosotros este año, pero que el año pasado no han estado con nosotros en el colegio también, donde hayan estado también, yo sé que han tenido este tipo de prácticas para saber qué es lo que debemos de hacer, chicos, ¿no? Entonces, eso se hace con la finalidad de que todos chicos, sepamos qué es lo que debemos de hacer en esos momentos, cómo debemos de actuar, dónde debemos de ubicarnos, y luego de haber pasado pues esos momentos tan, bueno, lamentablemente feos, que no son nada buenos, pues también tenemos que saber qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este año no lo hemos podido hacer, pero sabemos que también en casa, con nuestros padres, nuestra familia, tenemos que nosotros conocer, saber qué es lo que tenemos nosotros, o qué responsabilidades, o qué de repente, qué parte nos corresponde a nosotros hacer dentro, o qué función debemos de cumplir dentro de nuestro hogar cuando ocurren ese tipo de eventualidades, ¿no? O de desastres, que no sabemos en realidad en qué momento va a ocurrir, ¿no? Eso nadie lo sabe. Nadie puede pronosticar o saber con exactitud qué día, en qué hora o en qué lugar va a ocurrir. Eso nadie lo sabe, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, tenemos que todos conocer y saber perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Bien, pero bueno, para continuar luego hablando acerca de esto, vamos primero a ver, vamos a ir viendo nuestras diapositivas y luego vamos a ir, yo les voy a ir explicando, ¿no? Acerca de estos desastres naturales. Habíamos hablado ya en la clase anterior sobre ya algunos de los desastres naturales, como por ejemplo las inundaciones, ¿no? O desbordes. También habíamos hablado sobre eh, las tormentas, ¿no? O los vientos huracanados. Habíamos visto ya eh, ese tipo de desastres que trae consigo, ¿no es cierto? Y también hemos hablado en nuestra clase anterior que este tipo de desastres, por ejemplo, las inundaciones, los desbordes que ocurren en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Son ocasionados ¿por qué? Por algunos fenómenos naturales que existen en el planeta, ¿no? Y que en parte son cosas muy buenas, son fenómenos que favorecen, por ejemplo, a los seres vivos, tanto las plantas, los animales o a nosotros, los seres humanos. Pero que si esto es en exceso, esto ocurre en exceso o con mucha fuerza, pues ya pasa a convertirse de ser un fenómeno natural en un desastre natural y que ocasiona daños, daños irreparables, ya sea de daños materiales o daños humanos, ¿no? Como por ejemplo el perder la vida. Ha habido mucha gente que ha sabido o ha perdido la vida, perdón, o ha muerto a causa de estos tipos de desastres naturales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces ahora qué otros desastres naturales debemos de nosotros de conocer y cuál es el que de repente nosotros hemos eh, gozado, no hemos, bueno, no exactamente gozado, o cuál es el que, de acuerdo a nuestra ubicación, como les vuelvo a repetir, donde nos encontramos viviendo, en qué parte de nuestro país, pues con cuál es que debemos estar muy atentos, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, vamos a compartir y vamos a ver cuáles son estos desastres naturales. Bien, chicos, a ver, déjenme, a ver, bien, aquí tenemos, bueno, esta es como la carátula de nuestro tema, colocado la misma introducción de la vez pasada, o perdón, de la clase pasada, para no salirnos del tema. Y como para recordar un poquito de lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Hablamos, por ejemplo, que están de las lluvias fuertes, que son las lluvias luego torrenciales que trae consigo no solamente este, que, que, que se inunde, ¿no? Todo un pueblo, una ciudad, sino que también junto con esto, pues, cause destrucciones, por ejemplo, si es que los ríos, los lagos,
se llenan completamente de agua y esto empieza a desbordarse, ¿no es cierto? A rebalsarse, a desbordarse, causando las inundaciones o los desbordes también de estos ríos, ¿no es cierto? Entonces, bien, vamos a ver lo que hoy día vamos a aprender también. Y miren, tenemos acá otro desastre natural que son los sismos, chicos. Miren. Y ese tipo de desastre natural como son los sismos, son los que mayormente, si hablamos de nuestro país, chicos, si hablamos del Perú, pues son los que mayormente se sienten en toda la parte de lo que es de la costa de nuestro país. Ahora no hace poco, en estos días que hemos pasado, la semana pasada, por ejemplo, ha habido algunos movimientos sísmicos, algunos sismos, e inclusive uno de ellos se sintió aquí en Huacho. Bueno, como les dije el otro día, quizá ustedes no lo han sentido porque ha sido un poco tarde, pero, y no ha sido muy fuerte, gracias a Dios, pero luego, después de unos cuantos días, pues nuevamente ha ocurrido, no se ha sentido por este lugar, pero ha sido pues hacia el sur de nuestra patria, en la parte de la costa de nuestro país, en la región de la costa hacia el sur. Y bueno, nosotros aquí en Huacho no lo hemos sentido, pero dicen que en Lima sí se sintió un poco y más al sur también. Entonces, miren, mayormente ese tipo de desastres naturales como son los sismos ocurren en esta parte de nuestro país. Eso no significa de que en la sierra, en la selva no ocurran sismos, sí, también han ocurrido, pero en mayor escala, pues estos tipos de desastres naturales ocurren aquí en la costa, ¿entendido? Bien, a ver, vamos a ver qué cosas son los sismos entonces. Aquí nosotros estamos viendo la imagen de lo que es un sismo, mírenme, y creo que ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Pero vamos a leer, a ver qué más nos dice. Dice, los sismos son una sacudida rápida o movimiento de la tierra. Una sacudida, chicos, rápida, o sea, no dura demasiado tiempo. Y aún así no dure tanto tiempo, pues muchas veces ocasiona estas sacudidas destrucción, chicos. Si es tan fuerte, ocasiona mucha destrucción. Entonces dice, los sismos son una sacudida rápida o movimiento de la Tierra, o sea, estamos hablando del planeta, que puede ser violenta, ¿no? Pueden ser de forma oscilatoria, es decir, muchas veces ese movimiento se siente como eh, una forma así como un balanceo de forma oscilatoria, dice hacia los lados, ¿no? Puede ser de forma trepidatoria, o sea, hacia arriba y hacia abajo, también a veces esos movimientos se sienten como una sacudida de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o mixta, es decir, de ambas formas, o sea, a veces de un lado hacia el otro y de arriba hacia abajo, ¿no? Y su duración, dice, puede ser desde unos segundos hasta varios minutos. ¿Qué les digo? Muy raro los movimientos sísmicos que demoren minutos, chicos, pero sí ha ocurrido. ¿Y qué trae como consecuencia este tipo de sismos que duran minutos? Pues la destrucción casi en su totalidad de una ciudad, de un lugar, ¿no es cierto?, donde ocurre este movimiento. Y también, pues lamentablemente, la pérdida de vidas humanas, porque si se destruyen las viviendas, las carreteras, en fin, empieza a destruirse en ese momento, pues eso perjudica o daña a las personas que estamos en esos lugares, ¿no es cierto? Por lo general duran segundos, pero muchas veces sí, esas sacudidas, ¿no? Son fuertes, pues causan también mucho temor, e inclusive también muchas veces el deterioro o el daño de algunas viviendas, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran en mal estado mayormente. Dice, entre más intenso y largo sea un sismo, ¿no? Más peligro representa. Es lo que les estaba diciendo. Entre más intenso y largo que sea un sismo. O sea, si el sismo demora
minutos, pues esto va a traer como consecuencia destrucción de las viviendas, de las calles, ¿no? de la ciudad y pérdida de vidas humanas. O también si es que es muy fuerte también, ¿no es cierto? Luego dice, se conocen dos tipos de sismos, ¿ya? Se conocen dos tipos de sismos. Uno son los terremotos y otros son los tsunamis o maremotos, que son ocasionados, estos tsunamis o maremotos ocurren como consecuencia del primero, es decir, como consecuencia de un terremoto. Cuando hay un terremoto en algún lugar, pues es ya de hecho que al poco tiempo pues va a ocurrir un tsunami o maremoto. ¿Entendido? O sea, va de la mano, ¿por qué? Porque el terremoto, vamos a leer ahorita qué es un terremoto, ocasiona este tipo de fenómenos, como son los tsunamis o maremotos. ¿Y qué cosa es un terremoto, chicos? A ver, dice, un terremoto o los terremotos son causados por la ruptura y el desplazamiento de las placas subterráneas que liberan energía en forma de onda sísmica. Les explico. Les dije hace un momento de que en las profundidades del subsuelo, o sea, muy, muy, muy profundamente, ¿no? Hacia las profundidades del mar, hacia el fondo, ¿no? Hay como especie de unas enormes rocas gigantes, chicas. A ver, déjame un poquito acá. A ver. Hay como especie de unas enormes rocas gigantes que están unas al costado de otras, de repente algunas, unas sobre otras, es decir, están acumuladas. Estas enormes rocas son conocidas como placas, placas tectónicas, ¿entendida? Ahora, sabemos, ya hemos hablado de esto en otros temas, de que la Tierra, de que nuestro planeta no está quieta. ¿Qué está haciendo nuestro planeta? Está en continuo movimiento, ¿no es cierto? Está girando, ya sea en su mismo lugar y también alrededor del Sol. Y esto lo sabemos porque si no, no pasarán los días, no pasarán las semanas, los meses ni los años, ¿no es cierto? Entonces, pero este movimiento que realiza la Tierra, pues muchas veces hace que en las profundidades esas enormes placas sufran algunos movimientos, algunos roces, por ejemplo, ¿no? Como están ahí unas sobre otras, al costado de otras, muchas veces el movimiento de la Tierra hace que estas placas se muevan o choquen, ¿no? O rocen unas con otras. Ese fenómeno de rozamiento o de golpe, ¿no? Que sufren estas placas, hace que cuando, por ejemplo, rozan una con otra, o chocan, o se muevan, hace que en la parte donde nosotros habitamos, ¿no? Donde vivimos, pues se sienta movimientos o sacudones bruscos. Y esas sacudidas bruscas, que son de un momento a otro, y en segundos o minutos de repente, pues son los sismos, son los movimientos sísmicos. Si es algo leve nada más, pues se les llama temblores, ¿no? Pero si es algo muy fuerte, movimientos muy fuertes y si dura varios segundos inclusive, pues ya deja de llamarse temblor y se les llama terremoto. Es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, nadie puede detener ese tipo de movimientos sísmicos, ¿no? Nadie lo puede detener. Eso ocurre por la acción misma de los mismos giros que sufre nuestro o que tiene nuestro planeta. ¿Entendido, chicos? Bueno, de repente no siempre ocurre ese frotamiento, ese choque de las placas, pero en algunas ocasiones pasa, ¿no es cierto? Entonces, a eso es que se debe mayormente ese tipo de movimientos sísmicos como son los terremotos. ¿Ya? Continuamos. Entonces, bien. Bien, entonces, ahí tenemos, ¿ven?
Eh, por eso, vuelvo a leerles, dice, los terremotos son causados por la ruptura y el desplazamiento de las placas subterráneas que liberan energía en forma de ondas sísmicas, ¿no? Al chocar, hace que se mueva y eso, lo que está sobre estas enormes placas, pues se muevan también. ¿Y quién está sobre esas enormes placas? Aunque no lo notemos, somos nosotros, los seres humanos que estamos habitando en todo el planeta, ¿no? Bien, ahora, les dije también que cuando ocurre un terremoto en algún lugar, en algún país, horas más tarde trae como consecuencia otro tipo de movimiento también, conocido como tsunami o maremoto también se le llama. ¿Y qué cosa es un tsunami? ¿Qué es un maremoto? Miren chicos, ahí estamos viendo, miren lo que ocurre en el dibujo. ¿Qué es esto? Esto es el mar, es el agua del mar. Y miren lo que pasa con el agua del mar. Se ha elevado tanto y está avanzando que está cubriendo o está ocupando el espacio donde están las viviendas, chicos, miren, ve, está avanzando. Y miren, acá tenemos personas que están escapando, y miren lo que está eh, causando por acá. Está cubriendo las viviendas, los carros y todo lo que hay por las calles, pues se están destruyendo, ¿no? Se los está llevando, ¿no es cierto? Entonces, un tsunami, dice también, son llamados maremotos, consiste en una serie de olas de gran altura que arrasan con todo a su paso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto con el agua ¿no? Con el agua del mar, de los océanos? Cuando hay ese roce, ese choque de las placas que les decía hace un momento, ¿no? Esas enormes rocas que hay en el fondo de nuestro planeta, eso va a causar el movimiento de la parte superficial del suelo, de los continentes, ocasionando que se mueva, ¿no es cierto? Y así como también mueve todo lo que es la parte de los continentes donde habitamos los seres humanos, pues también causa movimiento en las profundidades de los océanos, de los mares. Al mover en las profundidades el agua que está en el mar, pues va a causar, va a causarle un movimiento también, un movimiento anormal, que no es el movimiento normal que tienen las aguas de los océanos. Ese movimiento va a hacer que las aguas pues choquen entre ellas, se eleven y avancen, ¿no? Al elevarse va a caer en espacios donde no estaban, donde no, normalmente no cae, y va a avanzar a gran velocidad y con grandes cantidades, masas de agua, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos los tsunamis o maremotos. Y al ocasionar eso es que con ese movimiento hace que las aguas se alteren y salgan, empiecen a avanzar porque el agua está así, alterada. A ver, yo les hago una comparación, por ejemplo, para que me puedan entender. Supongamos que yo tengo un vaso con agua, ¿no es cierto? Que esté lleno de agua, el vaso. ¿Qué pasa si yo ese vaso, que está quietecito, qué pasa si ese vaso empiezo yo a moverlo? O ese vaso lo coloco sobre un plato, ¿no? Un azafate, y empiezo a moverlo. ¿Qué ocurre con el agua del vaso? El agua del vaso que está ahí quietecita empieza a moverse, ¿no es cierto? Y si yo muevo el plato o el azafate, pues va a ocasionar que el agua que está en el vaso empiece a chocarse ahí y salpica, empieza a salpicar, salta. ¿No es así? Eso ocurre. Lo mismo ocurre en el mar, chicos. Si hay algo que lo mueve, el agua que está ahí se altera, se mueve, salta, salpica y cae fuera del vaso. ¿No es cierto? En este caso, el agua de los océanos, al levantarse a gran altura y al caer, va a caer a una distancia o en un espacio donde no normalmente cae el agua, ¿no es cierto? Y eso ocasiona que el agua, al caer, esa agua se desplace, avance, empiece a avanzar, inundar
con fuerza, con velocidad y cause el daño de arrasar todo lo que hay ahí. ¿No es cierto? Eso es un tsunami. ¿Ven? Entonces, para que ustedes entiendan, ¿no? Cómo es la alteración de las aguas de los océanos. Ahora, sabemos que nuestro planeta, la mayor parte de nuestro planeta es agua. Y por lo tanto, si hay un terremoto en, en algún lugar, pues eso también va a alterar las aguas de los océanos y va a causar un tsunami. Bien. Entonces, chicos, muy aparte de estas dos desastres naturales que estamos el día de hoy hablando, también existen otros más. Quizá en nuestro país, pues ese tipo de desastres no se presentan en otras partes del mundo debido a la ubicación donde se encuentran y todo eso, ¿no? Pero es interesante de que podamos conocer al menos cuáles son, ¿no? Hemos hablado de las inundaciones, hemos hablado de las lluvias torrenciales, hemos hablado de los sismos o terremotos, de los tsunamis. También, por ejemplo, hay, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Y eso en algunas ocasiones, bueno, ha ocurrido en nuestro país en la parte de la sierra, no con tanta frecuencia, pero en algunas veces, ¿no? Las erupciones volcánicas. ¿Qué cosa es una erupción volcánica? Un volcán, que es como una gran montaña que en el fondo, en las profundidades, por dentro de esa montaña, pues hay como especie de un fuego que está siempre encendido, ¿no? Que está por dentro como algo cocinándose. Eso, en un determinado momento, eso sale por la parte más, por la parte del pico que se le llama de la montaña, sale a gran velocidad, con mucha fuerza, y eso que está caliente, pues empieza a dañar todo lo que hay alrededor de él. Eso es una erupción volcánica, ¿no? Luego también, por ejemplo, tenemos algo que no se ve aquí en nuestro país, que son, por ejemplo, los tornados, ¿no? Los huracanes. Los tornados o huracanes, que son vientos muy, pero muy, muy fuertes, que no solamente eh, se sienten pues el movimiento de todas las cosas, sino que también eso se presenta como especie de unos remolinos que va avanzando, como caminando, avanzando, 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 y va jalando todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, miren, ahora, si hablamos de otro tipo de desastres, también podemos hablar, por ejemplo, de, y eso sí ocurre en algunas regiones de nuestro país, como son, por ejemplo, las sequías, ¿no? La sequía, ¿qué cosa viene a ser? Hay lugares o hay momentos, ocasiones cuando, por ejemplo, hay lluvias torrenciales en gran cantidad, que muchas veces llueve tanto que también inunda las calles, ¿no es cierto? Y lo contrario a eso, a lluvias en grandes cantidades, son, por ejemplo, las sequías, que es la falta de lluvia. También a veces se presenta que en ciertas ocasiones no llueve. Tiene que llover en ciertas temporadas, pero no llueve. ¿Y qué ocasiona eso? Que los campos, las chacras, las tierras de cultivo, pues pierda todo lo que ha sembrado, porque ustedes saben que gracias a la lluvia también todos los campos pueden regarse. Y si no hay esto, pues todo lo que se sembró se va a secar, se va a dañar y se pierde mucho, ¿no? Y también las heladas, por ejemplo, las heladas que son fenómenos donde hay demasiado frío y empieza todo a convertirse, todo lo que es vapor, lo que es lluvia, se empieza a convertir debido al frío que hay en todo en hielo. Y eso, el hielo, el granizo que cae, ¿no? En las ciudades, que cae de repente en los campos, también daña, ¿no? Daña las cosechas, mata animales y personas que no están acostumbradas a cierta temperatura también pueden morirse, ¿ves? Entonces, todo ese tipo de desastres naturales son ocasionados por la misma naturaleza, no lo podemos nosotros detener, no podemos saber si va a ocurrir o no para evitarlos, pero como les vuelvo a repetir, ¿no? Que nosotros debemos de conocer qué es lo que tenemos que hacer
en caso ocurra eso en el lugar donde estamos viviendo. ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, ya aquí finalizamos este tema sobre los desastres naturales. En la siguiente clase vamos a trabajar la parte práctica, chicos. ¿Sí? Ya solamente tienen para que ustedes puedan copiar o puedan imprimir las diapositivas que se les va a dejar. Bien, chicos. Me despido el día de hoy. Pasen un bonito fin de semana y nos volvemos a reencontrar el día lunes. Chao, chicos. Cuídense mucho, ¿sí?